Ciao supporters, oggi ho il grandissimo onore di fare una piccola intervista a Adrian Bernabeu, che è uno dei principali esponenti del mondo Bitcoin e tutto l'ecosistema Bitcoin in Spagna. Abbiamo avuto il grandissimo piacere di partecipare a una delle sue conferenze durante il Crypto Week di Madrid che si è tenuto a luglio e affascinati dal suo modo di spiegare e dalla sua grandissima conoscenza dell'ecosistema Bitcoin, abbiamo deciso di richiedergli un'intervista che molto gentilmente ci ha concesso. Durante questi giorni abbiamo raccolto un po' delle vostre domande e quindi siamo qui per chiedere la sua opinione riguardo a tutte queste domande che ci avete fatto. Hola Adrián, muchísimo gusto. Igualmente, gracias por invitarme. Yo he podido entender más o menos el italiano, algunas partes, pero entiendo que la entrevista va a ser en español, ¿correcto? Sí. Ujú. Correcto, correcto. Voy a hacer otra pequeña presentación tuya en italiano para que nuestros utentes, usuarios puedan entendernos bien y luego ya Perfecto. empezamos y dejaremos la traducción puesta para que esta entrevista se pueda aprovechar tanto en español como en italiano. Buenísimo, me encanta. Fantastico. Adrián, oltre a essere una persona gentilissima e molto disponibile, è laureato presso l'Università Europea in Madrid in esperto post laurea in mezzi di pagamento, Bitcoin e blockchain. È professore presso l'Università Miguel Cervantes e anche presso una delle migliori università private del Costa Rica. È fondatore di Crypto Invest e Master Investors, oltre ad essere collaboratore in diverse aziende legate al settore blockchain e criptomonete e ospite d'onore come relatore in macro eventi di prestigio internazionali come per esempio il Financial Club di Genova e Google for Startups, fra gli altri. È anche spesso invitato nei principali mass media come per esempio National Geographic, Investing.com e Forbes. Oltre a tutto ciò è co-creatore del libro di Satoshi e attualmente è concentrato sulla stesura del libro Bitcoinismo, la nuova era del denaro e la proprietà privata sovrana, che sarà sicuramente un must fra tutti i bitcoiner. È nel mondo delle criptovalute dal 2014, ma è dal 2017 che si definisce un ossessionato di Bitcoin, visto che da allora si è completamente gettato in questo mondo, approfondendolo in tutti i suoi aspetti, dalla parte tecnologica, passando per quella sociopolitica e filosofica, fino ad arrivare alla economico-finanziaria. Quindi, hola Adrián, lo primero de Muchas verdad, darte gracias. las gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista. Estos Encantado. días, entre nuestros usuarios, hemos estado haciendo preguntas y recopilando las que ellos consideran más importantes y hemos hecho un pequeño resumen de todas. Las hemos resumido en más o menos 9 preguntas. Y si te parece bien, nos encantaría tener tu opinión sobre estas inquietudes nuestras. A mí me encanta, yo me puedo estar hablando de esto la vida entera, es un tema que me apasiona, así que vamos a ello, estoy encantado. Y no sé si un matiz solamente, creo que las empresas que habías dicho antes, solo por matizarlo, eran empresas que yo antes tenía, pero que ya la Crypto Invest fue en 2010, perdón, en 2017, ya Ujú. no funciona más, pero bueno. Solamente por puntualizar, vamos a las preguntas y encantado. Gracias por el detalle. Nos gusta intentar hacer las cosas con mucho rigor y ese detalle es muy importante. Gracias por matizarlo.
Pues mira, nuestra primera pregunta del día. ¿Cuál es tu opinión sobre el valor futuro de BTC? Vale, esto es una pregunta bastante amplia. Cuando hablamos de valor, entiendo que hablamos de el valor que tiene Bitcoin o del precio que tiene Bitcoin. Nosotros hacemos trading y entonces efectivamente lo que es precio acostumbra interesarnos mucho, pero también nos damos cuenta de que primero es imposible establecerlo y como segunda cuestión, el verdadero valor de BTC no está en Mm, su precio, sino Perfecto. en lo que es. Perfecto, perfecto, pues hablemos del valor. El valor en realidad es algo por definir y ese es el motivo de la volatilidad o de la gran volatilidad que tiene el propio precio. Siempre que se quiere encontrar el precio de algo, nos basamos en un valor que muchas veces es subjetivo esa valoración. La valoración de un activo podemos encajarla, por ejemplo, en las acciones o en empresas, pues en el revenue que tienen, en la proyección, en los ingresos, etcétera, pero en este caso no estamos hablando de empresa que genere beneficios. Bitcoin no genera beneficios. Bitcoin es un activo como puede ser el oro. Entonces, tiene otro tipo de valoración diferente a la que podemos hacer con una empresa. Y por lo tanto, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta y en ellas están sus características únicas. Bitcoin tiene unas características únicas que no son comparables incluso con ningún otro activo hasta el momento. Ese es el motivo por el que crea una nueva era y crea un nuevo activo que no hemos conocido nunca en la historia, una propiedad privada, soberana, única. Características como, por ejemplo, la incensurabilidad, la no frontera, o sea, un borderless completamente, o sea, es un activo completamente mundial, sin un... Es totalmente apolítico, no hay ninguna empresa detrás, no hay ninguna institución detrás, no hay, está basada o respaldada por las matemáticas y la electricidad y la computación y esa, pues, digamos, diferenciación con cualquier otro activo hasta el momento, lo hace único y por eso estamos aún en ese encuentro de cómo valorarlo realmente. La problemática de Bitcoin en este sentido es querer valorarlo en dólares. Normalmente vemos el precio valorado en dólares y esto genera muchas confusiones porque siempre que queremos saber el precio de algo, lo comparamos con algo. Necesitamos una medida, necesitamos una métrica para poder medir algo. Y en este caso, si medimos con una regla que cambia, tenemos un problema. El dólar no es estable, aunque lo creamos. Sobre sí mismo sí, pero cualquier activo sobre sí mismo es estable. Bitcoin es estable sobre sí mismo si no lo comparamos con nada. Un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin y un dólar sigue siendo un dólar, pero si comparamos un dólar con manzanas, no es los mismos dólares por las mismas manzanas, ni las mismas manzanas por los mismos dólares. Siempre hay una diferenciación en la comparación de un activo con otro. Entonces ahí es cuando se pide un poco el conocimiento, o sea, la veracidad sobre cómo valorar un activo como Bitcoin. Fantástico. En los últimos años hemos visto la multiplicación de las altcoins. Según tu punto de vista, llegará un momento en el que la mayoría de ellas desaparecerán y solo quedarán las más fuertes y llegará algún tipo de regulación a nivel mundial que pondrá límite a este desarrollo indiscriminado de las altcoins. Desde mi perspectiva, y esto ha cambiado con el tiempo, no pensaba lo mismo en 2017, ni en 2019, ni ahora en 2023 respecto a esta cosa en concreto, respecto a esta pregunta en concreto, porque sí entendía
el ecosistema cripto como un ecosistema propio, pero ahora no lo veo de esta forma. Bitcoin no compite contra otras altcoins. Las demás criptomonedas al final son proyectos, son empresas o eh, hay alguna institución, alguna entidad, alguna, al final, alliance de algún tipo para respaldar a ese proyecto. Bitcoin no es así y Bitcoin tiene otros competidores como pueden ser cualquier reserva de valor, por ejemplo, compite con los bonos, compite con el oro, compite con incluso con los inmuebles, con aquellos activos refugio que nosotros utilizamos para reservar el valor a largo plazo, para poder conservar nuestra riqueza a lo largo del tiempo. En cambio, estas altcoins prometen ciertas mejoras tecnológicas, innovaciones que tienen otro tipo de uso diferente al de Bitcoin. Por lo tanto, no compiten, aunque usen la misma tecnología, aunque hayan copiado la tecnología de Bitcoin, no les hace de la misma clase. Y, por ejemplo, se entiende muy bien cuando queremos comparar papeles de cualquier tipo, un papel normal, un papel de este tipo, está hecho con el mismo material que están hechos los billetes, pero no están en la misma clase. O un mineral rocoso tiene la misma materia que el oro, pero no compite contra el oro. El oro no está en la misma clase que, por ejemplo, el hierro en cuanto a activo como tal, aunque ambos sean minerales rocosos. En este caso, por utilizar la tecnología blockchain, no tienen que competir entre sí ni están en la misma liga. Entonces, todas estas altcoins tendrán algunas de ellas su utilidad, que eso no quiere decir que tengan su valor como especulación o como activo de inversión, son cosas diferentes, porque, por ejemplo, para que algo tenga valor a largo plazo, para que algo se revalorice, en realidad necesita ser atesorado, o sea, es decir, necesita querer ser atesorado por las personas, necesita querer mucha demanda y querer no gastarlo, no desprenderse de ello, porque en el momento en el que quieres desprenderte de ello, vas a tratar de venderlo. Si tú quieres comprarlo y atesorarlo, es más factible que, aparte de la oferta que haya, que eso se revalorice, que ese activo se acabe revalorizando. Pero la mayoría de altcoins no tienen un incentivo a ser atesoradas. La mayoría de altcoins tienen un incentivo a ser utilizadas, tienen una utilidad y es genial y algunas de ellas tienen una utilidad muy buena, pero eso no va a hacer que se revaloricen porque sí, porque tú podrías utilizar esa, ¿para qué querrías atesorar algo que sea, por ejemplo, una ficha que se utilice en una plataforma? No tiene sentido atesorarla, tiene sentido adquirirla, utilizarla y desprenderte de ella porque no tiene más utilidad. En cambio, Bitcoin sí tiende a atesorarse porque es un activo limitado y porque tiene unas características muy especiales que las hacen únicas en este sentido. Y su propia utilidad es la reserva de valor. Y la reserva de valor está implícito el hecho de reservar y mantener el activo contigo el mayor tiempo posible, bueno, o al menos esa riqueza que no quieras utilizar en el momento actual que quieras conservar para el momento futuro. Entonces, sí van a desaparecer la mayoría de ellas, no tienen una competitividad con Bitcoin en el mismo sentido, no compiten tampoco porque ninguna de ellas tiene la descentralización real, ni tienen la no personificación detrás de un proyecto, es decir, siempre hay una entidad, un CEO, y por lo tanto tiene una vulnerabilidad detrás. Pongamos el ejemplo de Ethereum y Vitalik Buterin. Vitalik Buterin es una persona de carne y hueso que puede ser encarcelado, puede ser eh, censurado, puede ser puesto en las noticias como un pederasta y eso afecta al proyecto. Eso no puede pasar con Bitcoin. Tú no puedes encarcelar a Satoshi Nakamoto, no le puedes hacer ninguna cosa extraña con
con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Claro, ahí está la parte también de censura. Es decir, tú, si tienes a una persona, a una entidad, a un Ethereum Enterprise Alliance, tú puedes bloquear a esa entidad, puedes bloquear a ese CEO, a esa corporación, pero no puedes censurar a una red descentralizada sin un ente concreto y sin una propiedad concreta a quien atacar. Y eso, pues también, si ni siquiera está respaldada por un proof of work, por ejemplo, que ayude a esa no censurabilidad, pues peor aún. Por ejemplo, ahora mismo, la última vez que lo miré, el 63% de los bloques que se minan en Ethereum cumplen con la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. O sea, ya están aceptando las reglas de una corporación que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede poner en un bloque, qué transacciones se pueden incluir en un bloque y cuáles no. Entonces ahí hay problemas de censurabilidad, de lo que no les parece bien a un país, a una entidad o lo que sea. Eso tiene un problema también desde mi perspectiva. Entonces hay un momento en el que ya no compiten. Y además de esto, sé que me estoy alargando mucho, pero creo que es importante. encantados, encantados. Hay la mayoría de refuerzos o de motivos por los que la gente apoya la mayoría de altcoins, que yo no es que esté en contra, creo que muchas de ellas tienen una funcionalidad muy buena, pero eso no quiere decir que sean buenos activos de inversión. Esas funcionalidades innovadoras que tienen algunas funcionalidades increíbles, se pueden incluso incluir en Bitcoin. Entonces, tú podrías añadir todas estas funcionalidades en una red que realmente tenga esa seguridad, esa incensurabilidad y que además funcione correctamente. Por ejemplo, hay segundas capas como pueden ser RSK, Lightning Network, Liquid o muchas otras que está generando Blockstream. Y todo eso lo puedes incorporar a Bitcoin en mayor o menor medida. Entonces, ¿por qué utilizar otra red que es mucho menos segura y que hace todo este tipo de cuestiones censurables? No tiene sentido a la realidad. Lo bueno de todo esto, y yo le doy gracias a todas esas miles y miles y miles de criptomonedas, es que son un buenísimo campo de pruebas. Es muchísimo mejor probar todas estas funcionalidades, todas estas innovaciones tecnológicas en un campo de pruebas, en un sandbox real, y luego incorporarlos a lo que es la red de verdad. Además, históricamente tenemos muchas pruebas de que empresas han sido sustituidas por otras empresas de mejor calidad o de mejor innovación, que esto es una de las cosas que se dicen, ¿no? No, y si viene una criptomoneda mejor, una innovación mejor, la realidad es que no hay una comparación, no hay una competitividad como ha habido con otras empresas. No es lo mismo como ha pasado, por ejemplo, con Netscape y otros navegadores o no sé, o blogs, no sé, cualquier, o, los, cualquier tecnología que haya sustituido, no sé, Nokia, iPhone o ese tipo de tecnologías, no es exactamente igual porque no estamos hablando de una empresa, insisto, estamos hablando de un protocolo, de un protocolo. Y cuando tú introduces un protocolo, podemos verlo en la historia, aunque no sea el protocolo más increíble, se ha mantenido. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP, en cuanto se instauró ya se sigue utilizando. Además, se cumple una regla que se llama la long tail, que es cuando ya empiezas a utilizar una tecnología, en este caso un protocolo, todo el mundo tiende a utilizar ese mismo protocolo de reglas porque es menos eficiente crear otro protocolo nuevo para toda la red, toda la infraestructura que se genera respecto a eso. Tampoco tendría sentido crear una nueva proof of work en el mundo, nueva, porque es tan loco, tanta infraestructura, tanto gasto que ya está funcionando una de ellas. ¿Por qué crear una nueva en este sentido? Entonces, esto crea también la ley Metcalfe o la ley de Gresham, que lo que hace es desplazar lo mejor, desplaza a lo peor, y en ese sentido funciona exactamente igual
con esto, pero no me quiero alargar demasiado. Eres genial porque en una respuesta nos has dado el panorama casi completo de lo que realmente vale y no vale con el tema Bitcoin y altcoin, que son todas las otras coins que no sean Bitcoin. O sea que gracias porque otra vez más has demostrado un conocimiento brutal de todo este tema y para nosotros eso no tiene precio. Pues muchísimas Gracias. gracias. Y, y Tercera, de todas, también un matiz más que se me ha olvidado sí. decir, ahora que has dicho esto, la mayoría de personas que empiezan crea también esa confusión por el propio nombre. Cuando hablamos de criptomonedas, en realidad pensamos que son monedas, que son dinero, pero en realidad la mayoría de ellas no funcionan como dinero. Esto lo sabéis vosotros perfectamente, pero la mayoría de personas que entran nuevo no creen que compiten con el dinero y que son monedas, pero la mayoría de ellas no son monedas. Y, y la mayoría de personas también se sienten muy incentivadas o muy atraídas por las increíbles revalorizaciones que se prometen también a través de, no sé, staking o muchas otras cuestiones de este tipo. Y hay que valorar el hecho de que, no sé si vosotros conocéis lo que pasó en España con las preferentes, por ejemplo, y a pesar de que haya una promesa de ganancia de cualquier tipo, no sé, 5%, 7%, 10%, 20%, 100% anual, si lo estamos obteniendo en un activo que tiene mucha inflación, no importa. Por ejemplo, las mayores revalorizaciones de bolsa en este año han sido en Venezuela. Eh, 3000%, pero da igual que sea un 3000% cuando tienes un bolívar venezolano que tiene una inflación increíble y ni siquiera cubre ese 3000%. Y eso está pasando en muchas de las criptomonedas que hay por ahí, además de estar en una red que no tiene ninguna seguridad. Entonces, cuando entramos en un activo, y por eso he nombrado antes las preferentes, una inversión que te promete una rentabilidad, pero si luego esa promesa está basada o en un scam o en o en algo que no tiene seguridad, ¿qué más da que haya un 3000% de Claro. algo que es un scam? No importa el porcentaje cuando estás entrando en algo que acaba muriendo. Claro, claro. Otro de los grandísimos valores de Bitcoin, que es totalmente deflacionario debido al hecho de que son pocos y que son pocos entre comillas y que solo se puede valorizar a nivel de valor. No hablamos de precio, hablamos de valor de Bitcoin. Fantástico. Tercera pregunta de nuestros usuarios. ¿En qué momento crees que se podría dar la adopción masiva de las cripto? Esta pregunta es complicada porque cuando pensamos en adopción masiva, creemos que habrá un punto final en el que todo el mundo, todo el planeta Tierra, haya una adopción increíble y que todo, pero nada, ninguna innovación, ninguna creación, ninguna tecnología ha sido homogénea en el mundo. O sea, siempre ha ido por fases. Por fases me refiero a, dependiendo de la cultura, dependiendo de cuánto de avanzado sea ese país, de cuánto de conectado esté con el mundo. Entonces, irá yendo por zonas y de hecho ya lo estamos viendo, pues vemos como por ejemplo El Salvador pues tiene una adopción adelantada cuando no lo imaginábamos que un país como El Salvador pudiera ser pionero en este sentido y encontramos que hay pues países como China que de repente le dice adiós a todos sus mineros y esto le crea una desventaja que en otro momento, después de 10, 20 años, 30 años, sufrirá por haber hecho este tipo de decisiones,
Entonces, vamos viendo cómo en diferentes países toman diferentes decisiones y eso va generando que nunca haya un proceso estándar para todo el planeta. Y de hecho, desde mi perspectiva y desde mi creencia, nunca será 100% adopción. Habrá países que estén en un bando a favor y otros en contra. Siempre habrá pros y contras respecto a esto. Y esos tendrán una diferenciación en los que desde mi perspectiva, y esto es lo que crea lo que yo llamo bitcoinismo y la nueva era de Bitcoin, unos prosperarán y otros sufrirán. Aquí cito a Álvaro de María, que pone una comparación con la pólvora. Cuando se conoció la pólvora, hay países que bueno, no eran países en ese momento, pero hay naciones o eh, lugares en los que sí se adoptó la pólvora y tuvieron una ventaja competitiva contra los demás, contra todos sus vecinos. Básicamente porque si tú hasta ese momento luchabas con espadas y hay alguien que adopta la pólvora y tiene rifles que puede matar a tus adversarios a distancia, el mejor espadachín puede ser derribado por un niño de 12 años con una pistola solo porque exista la pólvora, tiene un avance contra ti, tiene una ventaja competitiva. O si tú has creado unas murallas increíbles en tu castillo, pero llega un momento en el que tienes unos cañones que con pólvora las destruyes, cambia las reglas del juego en todo. Entonces, quienes no adoptan, quienes creen que simplemente ese polvo negro no sirve para nada y creen que es un polvo más y no le hacen caso, y quienes sí adoptan ese polvo y lo utilizan como una herramienta, están adelantados y acaban siendo más prósperos al final. Claro. Veo Muy bueno el que sí. ejemplo. Bueno, veo que sí que pone lo del tiempo que estábamos hablando, los 9 minutos. Pero bueno, lo último, y acabamos con esta pregunta. em, la adopción siempre va a ir en relación a la necesidad. Siempre. O sea, ¿cómo vamos a ver que culturas o que naciones vayan a adoptar más o menos, o incluso los ciudadanos? Porque a lo mejor, aunque en un país no se acepte, los ciudadanos, dependiendo de la necesidad que tengan, empezarán a utilizarlo de forma paralela, quieran o no los estados. Y eso pasa, lo podemos ver, es una mala comparación, pero lo podemos ver con las drogas. A pesar de la lucha contra las drogas que hay desde hace años, no se erradican. Y esto es porque hay un reclamo por parte de una gran parte de la población. Entonces, cuando hay necesidad, es aún más fuerte que eso. Si hay una necesidad porque hay un dinero que no tiene valor, y lo estamos viendo en países como Venezuela, Argentina, Turquía, muchísimos países en los que tú como Estado destruyes tu moneda, empobreces a la población, se genera necesidad y esa necesidad busca alternativas. Y cuando hay una alternativa, como puede ser Bitcoin, va a crear adopción de forma inevitable. La gente se busca la vida y lo va a acabar utilizando. Y es inevitable, no se puede evitar, porque siempre que haya una salida, se va a tratar de buscar. Entonces, esa adopción se va a ver en aquellos lugares en los que haya más necesidad. Aquí, por ejemplo, en España, cuesta mucho más ver esa necesidad porque lo vemos como un activo de inversión y simplemente, pues bueno, hay gente que no tiene problemas en ese sentido, no tiene problemas económicos en el sentido de que la moneda euro pues tampoco está demasiado en peligro, ahora, aunque cada vez va más en esa dirección, pero sí que vamos viendo cómo en lugares donde más se necesita es donde más adopción habrá. Fantástico. Pues una de las preguntas que a mí más me cuesta hasta hacer, pero Oh. te la voy a hacer. ¿Qué piensas de los ETF Spot? ¿Crees que la SEC los autorizará? Referido a Bitcoin, por supuesto. Uh-huh. Es un punto que, bueno, yo creo que es solo
cuestión de tiempo, porque a la SEC cada vez le queda menos argumentos, ya que ha autorizado otro tipo de ETFs más complejos, o sea, más complejos en el sentido de que generan más riesgos que este, porque este es spot, es Bitcoin directamente. En cambio, ha aprobado otros que suponen pues apalancamientos o más Futuros. especulativos, ¿no? O de futuros o de otras cuestiones y este es simplemente comprar Bitcoin como tal. Y creo que esto también va a cambiar hasta ahora como han sido pues las instituciones, la posibilidad de acceso a compras por otras entidades de mayor envergadura, aunque tengo ciertas dudas respecto a cómo afectará directamente al precio de Bitcoin, porque la mayoría de gente cree que estos ETFs van a comprar eh, directamente a mercado y que eso afectará directamente al precio de mercado. Pero yo tengo muchas dudas de que esto sea así y en uno de los últimos post que hago en mi newsletter, he hablado sobre esto también, porque el precio de Bitcoin no está realmente reflejado por lo que debería ser. Y no me refiero solo al valor, sino a que lo medimos en base a los datos que tenemos y esos datos salen de los exchanges. Y en los exchanges, pues nosotros medimos por esas personas, entidades o personas físicas que tengan una cuenta y que compren en esos exchanges, pero hay muchas otras instituciones que no compran en Binance o Coinbase o Kraken o lo que sea, no compran ahí directamente. Básicamente porque si tú eres una grandísima institución y tú vas a comprar, no sé, 200 millones o algo así, no tendría mucho sentido que vayas al mercado porque no hay el volumen, o sea, sí que está el volumen, pero te irías comiendo muchas de esas, o sea, te irías comiendo, moverías el precio y tú no quieres comprar más caro, lo que quieres es acordar un precio y comprar. Entonces lo que haces es ir al over the counter. Y esos over the counter a veces son exchange, que no van directamente las órdenes a mercado, pero a veces ni siquiera son exchange, a veces son incluso personas físicas. Yo personalmente, de hecho, mira, el viernes pasado yo he estado físicamente haciendo operaciones de este tipo en los que se hacen en persona. Entonces, cuando se hacen en persona, tú pagas, ya sea por transferencia o como quieras, hay otras formas de hacerlo, pero también puedes hacerlo por transferencia. Si yo te paso a ti una transferencia y tú me mandas a mí unos bitcoins o al revés, ahí no se ve reflejado en el precio, no mueve el precio público de Bitcoin. Entonces, cuando se hacen ese tipo de operaciones, no van a variar. Otra cosa es que en base al FOMO, en base a que la gente que opera en esos mercados, en el momento en el que se incluye un ETF spot de Bitcoin, digan, wow, ya, entonces ahí sí que entren como locos, eso sí hará que mueva el precio. Entonces, ¿está vinculado? Sí. Relacionado directamente, no tanto. Entonces, bueno, esa es mi opinión y creo que sí mejorará igualmente en general a Bitcoin. Claro que sí. ¿A quién se compra over the counter? ¿A los mineros? Efectivamente, por ejemplo, bueno, no solo los mineros, también a personas como podemos ser nosotros o que han entrado antes en Bitcoin y tienen mucha cantidad de Bitcoin y van desprendiéndose de esos Bitcoin. Yo lo que hago es conectar personas que quieren comprar y quieren vender muchas veces. No, no es solo mi trabajo, pero muchas veces me llaman por esto porque conozco a mucha gente y llevo mucho tiempo. Entonces, pues al final, si alguien quiere comprar o vender, muchas veces me contactan, pero no es esta mi profesión habitual ni nada por el estilo. Y una de las formas también es eso, comprar directamente a mineros, los mineros constantemente, ya no tanto, pero antes sí que era la forma habitual de pagar los costes. Es decir, tú tienes, claro, tú extraes bitcoins y tienes unos costes que sufragar de electricidad, de equipo, de personal, de todo lo que conlleva la infraestructura y por lo tanto
como tu recurso es el Bitcoin que extraes, tienes que vender parte de ese Bitcoin o la totalidad de ello para poder sufragar. Entonces, ¿quién te compra eso? Bueno, pues muchas veces son este tipo de instituciones. Y además, El siendo una verdadero institución, peer-to-peer. claro, peer-to-peer directamente, efectivamente, sí, sí, de persona a persona sin pasar por ningún exchange. Y si yo fuera una institución grande, directamente lo compraría de esta forma, no solo por lo que conlleva el hecho de no mover el mercado, que también, sino porque esos bitcoins son vírgenes y esos bitcoins ahora mismo no los consideramos mejores, pero lo serán. O sea, es algo que no se suele hablar mucho y de hecho tendría que escribir sobre eso dentro de poco porque habrá dentro de un tiempo una diferencia de fungibilidad en los bitcoins. No será igual un bitcoin minado de forma verde, con sostenibilidad, con energías renovables, con ese tipo y que no haya pasado por otras personas, es decir, que sea completamente nuevo, virgen, ese Bitcoin probablemente tenga un precio diferente a un Bitcoin que proceda de muchas manos o a lo mejor un Bitcoin que proceda según la trazabilidad de una de las primeras wallets de Hal Finney, que también se sabe que se minó por Satoshi Nakamoto, por ejemplo, Satoshi. o al final son como piezas únicas, son 21 millones de bitcoins, entonces cada uno de esos bitcoins, si tú conoces la trazabilidad, puedes saber qué diferenciación tiene unas de otras y probablemente le des más valor a unas u otras o incluso al revés, un valor menor porque vienen, por ejemplo, de algo ilícito o porque han sido de un robo de algún exchange o algo parecido. Realmente muy interesante, muy interesante. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Crees que en el próximo halving la volatilidad de BTC se verá rebajada comparado con los anteriores o el hype de estos días tiene fundamento? Vale, es una pregunta muy interesante. Cada una de las preguntas que me estáis haciendo podría ser de Un horas. libro más. Sí, me encantan. Em, la volatilidad es un punto interesante, muy interesante, que también genera mucha controversia y equívocos. O sea, la volatilidad en realidad es el, primero, para Bitcoin en concreto, es el mejor departamento de marketing que ha tenido jamás. Bitcoin no tiene equipo y su departamento de marketing es la volatilidad. Así se ha hecho conocido y la gente lo ha conocido gracias a la volatilidad y gracias a esa volatilidad es como ha llegado a la mayoría de gente que ha acabado encontrándolo, curioseando, estudiándolo o al final llegando a ello, ¿no? Entonces, imagínate un proyecto que no tiene ni personal, ni presupuesto, cero costes y máxima visibilidad gracias a esa volatilidad. De hecho, esto fue un tweet que puse justo el otro día respecto a la volatilidad porque me hizo mucha gracia. Te Y sigo, en te sigo. y la volatilidad en realidad es la consecuencia del descubrimiento de los precios. O sea, cuando queremos encontrar el precio de algo que está en constante evolución, no se encuentra nunca, pero esa evolución del encontrar el precio óptimo de algo según la subjetividad de miles y miles y miles de personas es cuando sucede esa volatilidad, ¿no? Y lo que nos indica al final la volatilidad es una búsqueda de consenso sobre ese precio. También es una señal al final de interés. Cuando hay volatilidad es que hay interés y también hay desconocimiento sobre ello, porque se trata de conocer, se quiere conocer sobre eso y hay una búsqueda, una curiosidad sobre ello y se trata y gracias a los especuladores, porque es una gran labor de los especuladores, vamos encontrando un precio y esa es la volatilidad, ¿no? Pero la mayor parte de esa volatilidad es en base a emociones irracionales. O
sea, la mayoría de personas, sobre todo en el mundo cripto, son inexpertos, gente que no tiene ni idea, que no sabe absolutamente nada y que se basa totalmente en emociones de euforia y de miedo, de lo que me ha dicho uno, de lo que he leído o de lo que he visto. Entonces, la volatilidad es constante y mucho más fuerte cuando hay tantísimo desconocimiento, tantísima emoción y tantísima inexpertabilidad, si es que esa palabra existe. Pero cuando hay un mercado de ese estilo, claro, la volatilidad es inmensa. Claro, Más volumen también es menos volatilidad. Es decir, cuanto claro. más volumen tengamos en el mercado, menos volatilidad veremos. Ahora es un mercado que no es ni adolescente, porque no hemos llegado, estamos entrando en la adolescencia de Bitcoin, llevamos pues, un poco más de 10 años. Claro, con 10 años, va entrando cada vez más volumen y eso pues va a generar menos volatilidad, pero nunca va a ser cero volatilidad. Jamás va a ser cero volatilidad en Bitcoin, jamás. ¿Por qué? Porque al tener un activo por primera vez en la historia, el único activo del mundo que tiene una oferta limitada, que es una oferta inflexible, que es inelástica y que cada vez tiene una demanda en alza, pues entonces sí o sí va a haber volatilidad. Y más aún si encima lo estamos midiendo, de nuevo lo que estábamos hablando antes, en el dólar, que el dólar le pasa justo lo contrario, que es tiende al infinito y Y que es es una moneda inflacionario. que se va manipulando y que su oferta está todo el rato en constante cambio. Entonces, Claro. sí o sí va a haber volatilidad, aunque eso es inevitable, ¿no? Entonces, mm, cuando hay gente que se queja de la volatilidad de Bitcoin, eh, yo veo la parte positiva. Una de ellas es que la mayoría, segura, yo por ejemplo, fui atraído por esa volatilidad, por el incremento de precios, de decir, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Que tengo que observar esto porque no puedo pasarlo desapercibido. Entonces es algo positivo en ese sentido. Si no hubiera tenido tanta volatilidad, si no fuera tan loco, probablemente la mayoría de personas ni siquiera se hubieran fijado en esta solución o en este activo tan increíble. Y por otro lado, si la volatilidad no fuera tan fuerte y simplemente subiera de forma constante por la oferta y la demanda y fuera una volatilidad muy floja, aunque parezca raro lo que voy a decir, eh, sería un problema para la economía global, porque ya no tendría sentido, eh, ya la gente no tendría incertidumbre, no tendría ningún tipo de miedo ante este activo, entonces iría tanto dinero de golpe a un activo que parece tan seguro Seguro. que habría un problema en la economía en general. O sea, se dejarían, entonces, esa volatilidad creo que frena en cierto modo a muchas personas y eso es algo bueno también, que no haya tan avalancha de forma tan abrupta, tan rápida, tan de golpe, que vaya siendo progresivo, que la gente vaya con cierta distancia y con un poquito de precaución ante un activo que en realidad, desde mi perspectiva y cuanto más lo conozco, menos inseguro lo veo, menos problemático lo veo. Se ve como algo de alto riesgo y en realidad tiene muchísimo menos riesgo que la gran mayoría de activos, básicamente por el factor de inembargabilidad, que no puede ser embargable, no, nadie te lo puede quitar, como es el primer activo que es de real, de propiedad privada soberana, como tú realmente eres el propietario real de ese activo, eso es mucho menos inseguro que cualquier otro activo. Porque hasta ahora casi todos los activos que hemos tenido han sido usufructos, que le llamamos en España, que un usufructo es cuando tú tienes la propiedad, tienes el uso, tienes la posibilidad del uso, pero tú no eres realmente el propietario El como tal. dueño. Claro, tú tienes una vivienda en España
y tú en realidad, bueno, das uso de ella aunque la hayas comprado, pero el Estado si quiere te la puede embargar, te la puede quitar. Tú tienes una cuenta bancaria y te la pueden embargar, tú tienes oro y llega Roosevelt en el año 33 en Estados Unidos y te lo quita. Tú tienes lo que sea, cualquier cosa. Hemos visto durante la historia que si hay un ente superior, te lo puede quitar. En cambio, por primera vez tenemos un activo que no te lo pueden quitar ni siquiera con, con lo que hasta ahora nosotros le hemos cedido voluntariamente, que es el monopolio de la violencia. O sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia, solo ellos pueden ejercer la violencia. Si tú ejerces la violencia, Alex, tú vas detenido, vas a la cárcel o tienes una sentencia o lo que sea. Pero el Estado sí puede ejercer la violencia contra nosotros, entonces tiene la potestad, tiene el poder de sustraernos lo que supuestamente es nuestro, Es pero si ellos nuestro. deciden que cambia, pues ya deja de ser nuestro. En cambio, gracias a esto, ni siquiera con la violencia podría llegar a quitárnoslo, porque Bitcoin puede llegar a ser una idea, puede llegar a ser simplemente un secreto, puede ser un secreto. Bitcoin puede ser un secreto en tu cabeza, pueden ser unas palabras que tú has memorizado. Entonces, ¿cómo te quitan una idea? No se puede extraer una idea si no es en base a tu voluntad. Si tú realmente no quieres hacerlo, no te lo pueden quitar. Eso es lo que realmente cambia las cosas. Por eso existe una nueva era, un nuevo momento histórico. Fantástico, realmente fantástico. Sexta pregunta, que yo creo que en cierto momento ya por parte nos has contestado. Es un pensamiento muy difuso que haya cierta manipulación en el mundo cripto. ¿Cómo crees que nos podemos defender los pequeños retailers como nosotros? Yo creo que en parte ya nos has dado muchas llaves, ¿eh? Muchas claves Sí. para O sea, bueno, responder a esto. em, yo creo que hay también mucha creencia respecto a esta manipulación del mercado, etcétera. Y lo primero, cuando entiendes, claro, si eres trader y quieres sacar esa rentabilidad en dólares, haciendo operaciones, claro, tú necesitas saber o sea, necesitas tener muy en cuenta el precio para, para que no haya esa manipulación y para que tú puedas sacar ese margen, etcétera. Pero si tú entiendes que de primeras el precio que hay en Bitcoin no está del todo bien asignado y que incluso está infravalorado respecto a lo que debería ser en un medio largo plazo, pues directamente esa manipulación que supuestamente hay, a la larga siempre va a ir a tu favor. Por otro lado, esa manipulación, volvemos a la misma pregunta que antes. ¿Quién la hace? Supuestamente las grandes ballenas. Pero esas grandes ballenas realmente operan en un mercado retail. Bueno, habrá medianas que sí lo hagan y que puedan modificar en cierto modo el precio. Y eso también va a ir dificultándose para estas grandes ballenas cuando suba el volumen. Yo me acuerdo en 2017, cuando especulaba mucho más con todas las criptos y todo esto, y en la época de las ICOs, de las Initial Coin Offering, yo estaba muy activo en esa época y claro, si compras una cantidad, bueno, en mi caso era más o menos normal, de una cripto cualquiera, eh, eh, yo que soy un mierda, que soy nadie, movía el precio de algunas de esas criptomonedas y era nadie. Entonces, claro, cuando hay un volumen tan bajo es muy fácil. A veces ni siquiera son manipuladores que tratan de hacer que los demás, a veces no es eso, a veces es simplemente alguien que de verdad quiere comprar o quiere vender sin más,
solo que el propio volumen hace que se mueva el precio cuando mueves grandes cantidades o cantidades grandes respecto al volumen que hay. al ¿Vale? volumen. Eh, de todas formas, yo insisto en que esas grandes ballenas compran fuera de mercado, aunque sí necesitan de un precio de mercado para comprar a un mejor precio u otro. Entonces, probablemente sí que se trate de manipular en cierto modo. Aún así, yo no me imagino a un BlackRock, por ejemplo, intentando comprar, eh, no sé, en 23, pudiendo comprar en 25, porque pensando a gran escala y pensando a largo plazo, esas instituciones no piensan de aquí a 2 años, un año, 6 meses. Esas instituciones piensan a muy largo plazo. Entonces, si tú sabes o tienes una cierta certeza de que Bitcoin va a hacer un por 10, 25, 28, 30, 22, sí, está bien, pero tampoco es tanto. Tampoco es tanta Claro, la diferencia. claro. Y en último, y esa pregunta para mí es muy importante y le tengo muchísima curiosidad, ¿nos haces un pequeño spoiler sobre los contenidos de tu próximo libro? Pequeñito. Pues bueno, quien quiera estar más o menos al día en bitcoinismo.com o en adrianbernabeu.com, se pueden suscribir a una newsletter que estoy haciendo desde hace poco y lo pueden ver también todos los contenidos, todo esto. Como voy escribiendo el propio libro y de vez en cuando pues tengo ganas de poner ciertas ideas en algún lugar, también por recibir feedback, por compartirlo con algún amigo y que me dé feedback sobre eso que piensa, etcétera, validando ciertas ideas y demás, pues pueden encontrar ahí para seguirme. Eh, ¿Algún spoiler? Pues básicamente lo que trato de hacer es plasmar en un lugar concreto, en este caso en un libro, y dentro de poco también trataré de hacerlo a través de un podcast, pero en un libro, una idea muy clara que quiero dejar para la posteridad, que es el concepto de bitcoinismo, que básicamente es una corriente histórica que nace desde el momento en que nace Bitcoin. Y esta corriente histórica está basada en la creación de un activo que es la primera propiedad privada soberana que tenemos en toda la historia. Es lo mismo que hemos estado hablando en estas preguntas, aunque mucho más desarrollado en muchos ámbitos, pero son los motivos por los cuales ese hecho histórico se da. ¿Qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa después del momento histórico de la línea naranja que se crea en la historia a partir del 3 de enero de 2009, cuando nace esa cosa que se llama Bitcoin, que cambia o va cambiando las reglas del juego a nivel político, sociológico, económico y de todo lo que conocemos hasta ahora. Incluso le da a las personas una herramienta pues de control, primero sobre su patrimonio y segundo, de negociación contra el Estado, ya que por primera vez el Estado no tiene la posibilidad de manipular o de tergiversar o de darle vueltas de tuerca a los ciudadanos, porque a través del sistema de control que ha sido el dinero, que es la cuarta función, tenemos medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, que son las tres históricas que ha tenido el dinero, pero hay una cuarta que es sistema de control y se ha utilizado desde que los estados tienen el poder del dinero, tanto para crearlo como para bloquearlo, como para censurarlo, etcétera, utilizan la herramienta del dinero para controlar a los ciudadanos de la forma en la que crean más conveniente, y Bitcoin rompe con esto, ¿no? Consigue romper la baraja de las cartas de juego y volver a hacer de nuevo esas reglas. Adrián, estoy repleta de informaciones preciosas gracias a esta entrevista.
De verdad que no tengo palabras para agradecerte Gracias. todo el tiempo que nos has dedicado y toda la sabiduría que nos has regalado en esta entrevista. Eh, si nunca podemos hacer algo por ti, acuérdate de nosotros. Estamos encantados de haberte conocido. Vamos a poner todos los enlaces para que también las personas puedan acceder tanto a tu web como a tu blog. Y nada, en cuanto se pueda, vamos a anunciar, pero a bombo y platillo, bitcoinismo, porque como he dicho, va a ser un must en las librerías de todo bitcoiner y sobre todo explica realmente todo lo que es Bitcoin, porque no solo es un gráfico, porque no solo es una reserva de valor, aunque lo sea, sino que es realmente un mundo y un nuevo paradigma para las finanzas y para la libertad de las personas. O sea que gracias, 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 Pues muchas gracias. gracias. Y una cosa más, estamos hoy a 11 de septiembre, por cierto, un día muy especial, el Sí, 11S. Y, sí, y sí. en noviembre me han invitado a dos eventos muy especiales y si alguien de los que ve esto va a estar allí, tanto en El Salvador, en Adopting Bitcoin, o en Buenos Aires, en la BitConf, me han invitado a los dos eventos y estaré allí personalmente. Si alguien de los que ve esto quiere tomar una cerveza, cenar un día, charlar sobre estos temas, que me contacte. También he hecho un par de grupos de Telegram para estar en contacto, así que encantado de vernos en persona y de conocernos allí. Eres más que genial, más que genial. Gracias, Adrián. Un abrazo muy grande.